El Numancia sumó un punto y gracias ante la Sarriana. Lo analizamos todo en formato express en el remate con Aarón Ailagas. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a su casa, bienvenidos a Canal 9 Soria, bienvenidos a un formato hoy reducido del remate, ya que la programación de Semana Santa manda y obviamente pues les tenemos que dar protagonismo a las procesiones que son una semana al año. Entonces obviamente aquí en Canal 9 Soria van a tener todas las procesiones que hay durante la semana en directo, así que nosotros hoy lo haremos más pequeñito este programa, que por otro lado más o menos vamos a contar un poco de lo mismo, y es que el Club Deportivo Numancia volvió a empatar y gracias ante la Sarriana ayer en Los Pajaritos, y cada vez se ve más lejos esa probabilidad o posibilidad de meterse entre los playoffs. Y hoy vamos a tener un mano a mano entre mi persona y Aarón Ailagas. ¿Qué tal, Aarón? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Lo que decía, ¿no? Por cómo juega, por cómo está el equipo, por esa dinámica negativa que tiene, porque siempre pasa algo, pero que al final no le da para ganar y cada vez vemos más lejos los playoffs. La verdad es que sí, Jorge. Es que al final estamos viendo un poco un equipo sin alma. Ayer, bien es cierto que con el 1-0 estaban sucediendo poquitas cosas y hasta la expulsión de Frutos no había sucedido nada, aparte de ese 1-0, y posiblemente se hubiera seguido por los mismos derroteros el partido, nos hubiéramos ido 1-0 a casa. Y todos están contentos, pese a que el equipo seguía transmitiendo muy poquito, ¿no? Porque la verdad que generó muy poco, remates en área solo hubo uno y fue el salvador del punto ese de San Vicente. Y la verdad que el equipo transmite poco, tiene poco fútbol, y cuando tienes poco fútbol y la casta es justa, pues al final los resultados no llegan, ¿no? Y la verdad que tenía que llegar un momento en la temporada en la que queden pocos partidos, en la que tus rivales ya no van fallando, van sacándolo, y cuando solo vives prácticamente del error del rival para que no se te vaya, pues al final en algún momento tiene que darse la situación de que se nos queden las oportunidades prácticamente pues anuladas. Y es que al Club Deportivo Numancia se le están acabando obviamente las oportunidades, le quedan 5 partidos, 3 de ellos a domicilio, 2 en casa. Y esas sensaciones, ¿no? Que son malas, que son muy malas, y al final hay que ser sincero y hay que decir la verdad. Y sí es verdad, Aarón, lo que decías, que la clave está en esa expulsión, ¿no? Porque el partido, aunque no tenía ocasiones, pero no tenía ocasiones por ninguno de los dos lados, entonces parecía totalmente controlado por el Numancia, que sí que en la primera parte hizo una presión alta, tras pérdida, estuvo bastante intenso de 3/4 para arriba, había movimientos, pero tampoco había mucha verticalidad. A ver, la verdad es que, como estás comentando tú, creo que el juego de la Sarriana le venía como anillo al dedo al Numancia, ¿no? Para un equipo que juega en casa, que intenta presión alta, que te saquen el balón jugado desde atrás, siendo un equipo que no tiene el pie quizás para hacerlo como lo tienen otros, porque no podía saltar las líneas de presión que el Numancia ejercía, porque lo estaba haciendo bastante bien. Pues la verdad es que estábamos cómodos, nos sentíamos cómodos, pero también es cierto que, como has comentado tú, pues esos últimos 30 metros se nos hacen un mundo. Nosotros mismos estrechábamos el campo, porque los dos extremos se venían muy hacia pasillos interiores, los laterales les estaba faltando esa progresión, sobre todo por banda izquierda. Alain, pues tirando de ese derroche físico, lo estaba intentando, pero poco remate dentro de área, poca generación en el área rival. Solo las ocasiones que inquietábamos un poco, ¿no?, al meta Fernando, pues eran todo disparos desde fuera del área, y al final pues tuvo que venir ahí, ¿no? Justamente en una pérdida de salida de balón del rival. Ahí lo vemos. Esa provocación de la falta y un gran disparo de Buila, que va al travesaño, y luego con un poquito de suerte pues Fernando lo introduce en su portería. El disparo es magnífico, porque sí, porque al final lo que sucede es que
la pone en el larguero, que está buscando la escuadra, y obviamente cuando se va a tirar a tapar ese balón, pues casi siempre pasa, ¿no? Que al portero le rebota y se va. Es un gol de propia puerta, obviamente, pero bueno. Suele ocurrir, ¿no? Pero la verdad que el lanzamiento es magnífico. Luego tiene otro posterior y el que acabamos de ver también muy bueno. Pero para que veamos esa falta de concentración, de contundencia, 2 minutos después del gol de Yannick, tienen ellos una ocasión muy clara dentro área tras un balón parado, que se queda el balón muerto, y tiene que tapar muy bien Iván para desbaratar ese empate a 1, ¿no? Y esa fue la única ocasión que tuvo la Serriana, porque la Serriana le costaba muchísimo, ¿no? Intentar el sobrepasar líneas de presión del Club Deportivo Numancia, pero llegó el fatídico momento de la expulsión de Frutos. Y esto no tiene que ocurrir nunca. ¿Por qué? Porque dentro del control del partido tiene que estar la cabeza para no hacer eso a 70 metros de tu portería y autoexpulsarte, porque para unos será roja, para otros no. Pero lo que no tienes que dar pie es que el colegiado pueda tener la mínima duda de que te pueda enseñar la cartulina roja. Y luego la debacle. Y luego sí. Luego ya... Clavería en 2 ocasiones, le marca los 2 goles al Numancia. Y bueno, por lo menos, pues al final se te queda una amargura, menos amargura o más dulce cuando mete el gol San Vicente, porque al final salvas un punto, que no te da para nada, pero por lo menos te da para no estar a más de un partido de los playoffs, porque ahora mismo el Club Deportivo Numancia está octavo con 42 puntos, está a 3 puntos del Orense, que es el que marca los puestos de playoff. El que ha pasado a ser cuarto ha sido el Real Ávila y el que se ha caído de ahí ha sido el Salamanca, después de perder en casa con el Langreo. Y ojo también cómo está la segoviana, que lleva 2 derrotas y 2 empates y solo tiene un colchón de 3 puntos con respecto a los puestos que ya no te dan pie a jugar los playoffs, que también es otro que no está jugando nada bien, se está metiendo un poco en un lío, y yo lo digo porque dentro de lo que cabe, pues puede aprovechar el Numancia esa sinergia mala de la segoviana o del Salamanca, pero claro, tiene que ganar 2 partidos seguidos, que es lo que decía Ángel Rodríguez, y me parece que gane este año 2 partidos seguidos el Club Deportivo Numancia es como que te toque el euromillón, ¿no? La verdad que sí, yo creo que antes nos toca el euromillón a ti y a mí, ¿no? La verdad que yo ayer me fui con un sabor muy amargo, ¿no? Porque aunque rescates un punto al final, las sensaciones siguen siendo muy malas. Y que te digan en sala de prensa que hay que ganar 2 partidos o que tal, es que yo lo veo una quimera. Es que, como has dicho tú, antes nos toca el euromillón que ganamos 2 partidos. ¿Dónde vamos a ganar 2 partidos? ¿Dónde? Si no somos fiables ni fuera ni en casa. Claro, es el problema. Entonces, nos hemos adelantado en los 2 últimos partidos fuera de casa y no hemos sido capaces de mantener ese resultado hasta el final. No tenemos esas hechuras de equipo, ¿no? Esa tranquilidad, un poquito de experiencia, de ser perro viejos, ¿no? Para sacar el partido no pasando nada, un 0-1, si no hace falta meter 2 goles, como dijo Ángel Rodríguez. Si ayer el 1-0... Claro, pero él decía que hace falta meter 2 goles porque siempre lo meten 1. Sí, pero claro, pues ayer hacían falta 3. Mira, había que haberle dicho en sala de prensa que hacían falta 3, ¿no? Entonces, hay que tener más hechuras de equipo. Saber que hay partidos en los que tienes que ganar 1-0, porque si no juegas bien, se puede ganar 1-0 perfectamente, no sucediendo nada en el partido. Pero claro, eso tampoco, nos falta ese empaque para hacer estas situaciones. Eso es lo que le queda al Club Deportivo Numancia. El sábado a las 4:30, ya saben, aquí en dirección exclusiva en Canal 9 Soria, el Oviedo Vetusta contra el Numancia. Luego recibiremos al Ávila, domingo a las 5 de la tarde, y luego 2 partidos a domicilio. Sámano, todavía no tiene horario, Club Deportivo Numancia, y Langreo, Club Deportivo Numancia, y Club Deportivo Numancia, Marino del Luanco, que serán los 2 domingo a las 12 de la mañana. Es que fíjate, nos quedan 2 equipos de playoff ahora mismo, que son las 2 siguientes jornadas, un descendido y 2 equipos que se van a estar jugando el descenso, Langreo y Marino del Luanco. Sí, bueno, hasta la penúltima y última jornada, a ver dónde se encuentran también, ¿no? Porque van a estar fastidiados la cosa. Pero, por ejemplo, el Langreo es un equipo que creo que lleva de 5 partidos las últimas 4 victorias y un empate, y a lo mejor en la penúltima jornada pues está salvado. Sí, pues, habrá que ver. Habrá que buscar algún agujero por donde sacar la cabeza para tener esperanza, me refiero. La única esperanza que me queda es que, por ejemplo, aunque está lejos ya el Ávila, que está a 5 puntos, juega esta semana Ávila-Langreo, que son 2 equipos que vienen con una dinámica muy buena, tremenda, los 2, vienen con, creo que son de los últimos 15 puntos, 13 sacados ambos conjuntos, por tanto, ahí va a haber duelo de trenes, ¿no? Uno se juega el playoff, otro se juega el no descender. Vamos a ver si hay...
Pero claro, es que el Ávila jugando en casa se está jugando mucho. Es que el Ávila, sacando la victoria de esta semana, viene aquí a los pajaritos que le valen 2 resultados. Claro. Es que le valen 2 resultados. Aquí otra vez presión. Y otra vez presión. Porque claro, veremos nosotros que somos capaces de hacer en Oviedo, que viene de 3 derrotas. O sea, un Oviedo que viene de 3 derrotas, creo que son. Son 4 derrotas en 3 partidos, derrota, empate, derrota, derrota. Por eso me refiero, o sea que vamos a ir allí y nosotros, ¿cuál es el río más revuelto? Claro. ¿El de ellos o el nuestro? Pues el nuestro, evidentemente, porque estamos fuera de nuestro objetivo. Entonces, viendo las sensaciones que transmite el equipo, es que no le veo sacando la victoria. Es que me resulta muy difícil el tener confianza para sacar 2 victorias. Y además, es que aunque esta semana consiguiéramos ganar, con solo que te empaten Orense o Coruso, siguen estando por delante. O sea, es que nos hace falta 2 partidos como mínimo para meternos. Por eso lo de las 2 victorias. Claro, pero es que no veo yo al Numancia ganando 2 partidos. Claro. Vamos a escuchar a Ángel Rodríguez en rueda de prensa hablando de los 2 goles que encajó el Club Deportivo Numancia ayer ante la Sarriana, que los definía como regalos. Lo cierto es que volvemos a incurrir en errores muy graves y que, bueno, no sé si tienen solución porque ya han ocurrido muchas veces durante la temporada. Para mí son regalos, y cuando regalas, pues al final no tienes otra opción que intentar otra vez volver a remar. Se han puesto 1-1 con uno más. Ellos se han venido a más, nosotros nos hemos venido un poquito a menos, y cuando parecía que todo lo teníamos perdido, pues bueno, hemos tenido la fortuna, igual que tuvimos mala fortuna el día del Valladolid, pues hoy nos ha sonreído a última hora en un momento en el que seguramente nadie lo esperaba. Una frase... Creo que ha condicionado toda la segunda parte y ha condicionado el devenir del partido. No sé si es justa o no es justa, pero es una situación clara que a nosotros nos ha afectado en demasía, ¿no? A nosotros nos ha hecho venirnos atrás, a ellos les ha hecho irse hacia arriba, y bueno, tras el empate pues todo se ha agravado más, nosotros más hacia atrás y ellos más hacia arriba. La realidad es que era un partido que teníamos bastante controlado, en un partido en el que no estaba pasando casi nada, un partido complicado por la situación con el viento que había dentro del terreno de juego. Era bastante molesto, pero que teníamos controlado y estaba mucho más cerca de nosotros que de cualquier otro, que de la Sarriana, ¿no? Pero bueno, esa expulsión, como te digo, nos ha condicionado. Bueno, hemos visto los 2 cortes que teníamos preparados seguidos. Vamos con el primero, porque en el segundo habla de la expulsión de Frutos y a partir de ahí todo lo que sucede, ¿no? Pero en el primero sí que hay una frase que es para analizar, que dice: cometemos muchos errores graves y no sé si sé solucionarlos. Es que es un mal que no es de una jornada o de 2. ¿Cuántas jornadas pero atrás? Que el entrenador diga que ya no sabe si tiene solución ciertos errores que comete el equipo en defensa, llama mucho la atención. Es que el tono ya cuando entró en sala de prensa denotaba un poco derrotismo. Sí, derrotismo, total. Y la verdad que se le veía pues bastante fastidiado, porque creo que la situación fastidiado, cabizbajo, sin muchas ganas de nada. Es que, si ves el primer gol, es una concatenación otra vez de errores. San Vicente no sé qué intenta hacer, al final acaba dejando el balón ahí, Musta llega tarde, le llega el balón al jugador de la Sarriana, y cuando enfila el jugador de la Sarriana, fija a todos, a 3, que se van los 3, como en el patio del colegio, los 3 a por el del balón. A por él mismo, sí. Y el que entra por su mano izquierda, entra solito, que es Clavería, y se la deja y luego define muy bien. Pero es que es que estamos completamente rotos en cuanto a atención futbolística. Es que estamos fuera de todo. Si te parece, Aaron, vamos a analizar la expulsión de Frutos, porque sí que hay bastantes personas que dicen que no, y hay también bastantes personas que dicen que sí, es expulsión. Entonces hay disparidad de criterios, ¿no? Ahí, para mí, viéndola en directo, me parece expulsión, y el árbitro vio parecido a lo que vi yo, pero más cerca. Si es verdad que de Frutos entra mal, porque entra con los tacos por delante, pero parece que se resbala y entonces coge todavía más potencia aún en la entrada, ¿no? Ahí lo vamos a ver. Ahí parece que se resbala, que se le va un poco los tacos, porque ahí se da la vuelta, coge impulso, pero es que... Sí, pero vamos a...
Yo entiendo que haya gente que puede opinar que sea roja o que no. Yo, para mí, vuelvo a reiterarme, en que no hay que dar pie al árbitro, y menos que es que está el árbitro a 3 metros. Es que no, en la jugada no hay más, es que está a 3 metros. Una jugada en la que tienes hecha cobertura porque tienes jugadores por detrás, no tienes que hacer esa acción a 70 metros de tu portería. Porque es que encima está de espaldas a la portería rival el número 10, Boedo, y el que viene a recoger el balón es que no tiene ningún tipo de salida para ningún lado, ni es una contra que digas si no se van a quedar solos. Además el balón cuando... Es Jub el jugador al que comete la falta, pero es que fíjate, es que hay 6 jugadores del Numancia. Escucha, pero que es que además el pase que le da a su compañero es un pelotazo, o sea, lo controla porque lo controla, pero es que es una acción que es que no hay que dar pie a esto. Y aunque se resbale, que habrá gente que diga, no, es que se resbala, no, que te resbales no exime de la entrada, o sea, claro. Y ya no hay posibilidad de jugar el balón, y el reglamento lo pone claro, uso de fuerza excesiva sin posibilidad de jugar el balón. Entonces el árbitro lo interpreta rápido, además es que está a 4 metros, que lo ve clarísimo, no tiene a nadie por delante y lo ve clarísimo. Y aunque te resbales y, claro, evidentemente pierdes pues la capacidad de poder controlar tu fuerza, pero es que no hay que dar pie a esa situación. Porque además tenía muchas más alternativas de frutos. Hay ir a tapar el pase, incluso si se le va al jugador un agarrón y con tarjeta amarilla a lo mejor lo solucionas, 40.000 cosas antes de entrar con esa brusquedad, con los tacos por delante. Lo que pasa que era central, había salido de tu posición, pierdes ya un poco la perspectiva de lo que tienes a la espalda, si no te lo cantan, y solo había un único jugador de la Serena. Eso es como un mal jugador de Guiñote, que juega solo con sus cartas. Claro, al final tiene 6 jugadores detrás. Claro, esa es la circunstancia, ¿no? Y había otros 2 justamente detrás de su espalda, y luego estaba central y lateral izquierdo que estaba recuperando posición. Sinceramente, y mira que ayer sí que hablé con gente y me discutía que si era roja o que no, yo sigo viendo que es roja. Yo es que para mí es roja. Yo es que lo sigo diciendo. Viendo las imágenes de la repetida, a mí me decía la he visto esta mañana. No es que se resbala, que no, que es que... Que sí, pues se puede resbalar, pero es que al final es lo que dices tú, no exime de la entrada, el resbalarse o no resbalarse. Además es más, cuando llega a resbalarse ya está intentando hacer la acción de apoyar con una pierna para intentar rebañar con la otra. O sea, claro, lo intenta, pero claro, como pierde la estabilidad por ese resbalón, pues... y es que a partir de este momento... el equipo, yo le pregunté ayer en rueda de prensa a Ángel Rodríguez, el equipo se ha echado muy atrás. No, nos han echado. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo en eso, porque al final no te echan atrás un equipo que juega tan horizontal. Tú tienes que sacar un poco al equipo, estar muy juntito y no darle pie a que lleguen tan fácil a las inmediaciones del área, que al final fue lo que pasó, porque después también lo que no resultó otra vez fueron los cambios. Carlos Rodríguez no está. Carlos Gutiérrez. Carlos Gutiérrez no está. Sí es verdad que esa idea de poner doble lateral con Marcos, bueno, bien, la puedo comprar, pero al final es que parecía que estaba bien Mustafa de central. O sea, yo no lo hubiera tocado. De hecho, cuando hace los cambios es cuando le meten los goles. Yo es que se equivoca, porque luego metes a un jugador como Carlos Gutiérrez, está fuera de competición, porque lo hemos visto que no ha jugado prácticamente minutos. Tienes que meterte en dinámica de partido muy complicada, porque sabes que te van a estar achuchando todo el rato, porque ya la posesión de balón era toda ellos. Y eso sí que hay que decirle que la Sarriana lo hizo bien, con mucha paciencia. Sí, pero la Sarriana hizo los cambios que tenía que hacer. Sí. Sale Millán por el extremo izquierda, ya no se ve ahí a Alain García, porque es muy buen jugador. A mí me extrañó mucho que hasta que lo dejara en el banquillo. Saca a Iago, que es el que pone el balón del gol, y saca a Clavería, que te mete 2 goles en 20 minutos. Claro, es que al final ellos refrescan las otras bandas, jugadores de más presencia técnica y más calidad que los que había. Quita un medio centro y pone 2 medias puntas. Claro, primeramente. Cambio de sistema, entonces ya, que eso no lo hemos visto con Ángel. Carga un poquito más la zona de área, y al final pues te pillan pues porque Clavería es un delantero que definió muy bien los 2 goles, uno perfectamente con el pie, el otro con la cabeza, y la verdad que Clavería, por cierto, que es un fichaje de invierno, que lleva 4 goles, o sea, que le está resultando bien a la Sarriana. Di que bueno, pues que todavía está metido en puestos de descenso, porque si llega a ganar él, se había escapado de ahí, y había metido en un medio follón al Numancia, porque se había quedado a 5 puntos del play-out.
Porque ya hay que mirar. Claro, es que hubo un Nos habíamos momento. quedado a 4 del a 4 playoff del playoff y a 5 del playout. Correcto. Hubo un momento ahí que dices, Correcto. ojo, que estamos mirando para arriba, pero como sigamos perdiendo, a lo mejor nos metemos en un lío. Pues podría darse el caso, por eso te estoy Pero comentando. ahora ya está 7, ¿no? que los- Ahora ya es más complicado porque más son más de 2 complicado, partidos. Quedan 15 puntos, es Eso más es, complicado. En cuanto pero- consigas una victoria prácticamente lo tienes, ¿no? Pero la verdad que... Cuando iba perdiendo, había que empezar a mirar también. Había que mover el dedo para abajo, en vez de para arriba, en el móvil. Y luego para lo los que dices resultados. tú, los cambios al final te vuelven a denotar, hay que defenderlo como sea. No vamos a intentar salir un poco, claro, ya no tampoco podíamos ir a la presión alta porque nos faltaba un jugador y se notaba bastante. Luego creo que Héctor no estaba, yo creo que no eran minutos el día de ayer. Claro. Es que todo viene condicionado en los cambios por la expulsión, obviamente. Claro. Porque si no, para mí, hubiera tenido minutos Johnny, quizá le Yo hubiera no- dado 15-20 minutos echando a la banda a Dani García y poniendo delantero. No lo sé, o a lo mejor va con el 1-0 y lo guarda, porque obviamente ya no te puedes guardar balas. El día del Oviedo, Vetusta, Johnny tiene que ser titular, sí o sí, o sea, tiene que ser titular. Es que no queda otra. Aunque sea como el Cid campeador, ¿sabes? Que ponlo ahí para que lo vea el rival y se asuste, o es que no lo sé. Pero ya guardarte cosas no tiene sentido. La cuestión es hasta cuánto puede ser determinante un jugador como Johnny en una plantilla como el Numancia. Me refiero a que al final... Pues se está demostrando que mucho. Claro, pero más por mérito de Johnny o por demérito del resto. Esa es la cuestión. Claro, pues Para un mí poco es las más- dos cosas, Para ¿no? mí es más por demérito del resto. Los números de Johnny eran buenos. Llevaba 14 goles, prácticamente metidos en la primera vuelta, llevaba unos numerazos. En cuanto Pero- se lesiona el equipo se cae, que ya se había caído antes, pero bueno, sobre todo cuando se lesiona el equipo se cae y el rendimiento del resto de sus compañeros no es bueno. O sea, Pero es de deficiente. Es que al final yo creo que jugadores en estas categorías, para llamarlos tan determinantes, pues que me parece que tenga que ser un jugador que se vaya de 3 y te la clave. Sí. O sea, no me vale que, como un jugador como yo no estoy diciendo que sea malo, al revés, todo lo contrario, que creo que me parece un buen obviamente, jugador, obviamente. categoría, y creo que está para categoría superior. Pero creo que es un jugador que hay que llevarle el fútbol. Claro. O sea, y creo que al final, cuando Johnny, antes de lesionarse, ya estaba en un nivel que le estaba costando también encontrar el gol, que trabajaba mucho, que hacía muy buenos movimientos Pues para el porque equipo. era un islote dentro de una Ahí voy, defensa de correcto. cualquier equipo y el resto de compañeros estaban a 20 metros. Correcto, entonces ya no le llegaba fútbol, tampoco había producción de gol, porque sí que es verdad que cada vez que le llegaba un balón en área y tal, pues sacaba provecho de ello. ¿Por qué? Pues porque tiene calidad para ello dentro del área, pero no es un jugador que se te vaya a ir de 3 y te la ponga en la escuadra, o luego te vaya de 2 o 4 y te ponga una asistencia de gol a un compañero que llegue. Creo que es más de mérito de la plantilla que el mérito, que tiene mucho, porque llevar 14 goles en los partidos que llevaba me parecía estratosférico, y las asistencias que llevaba, que también Sí, llevaba a 4 asistencias. 5, sí. Pero la balanza mérito, para mí hay mucho más de mérito de los jugadores que se han quedado, que no han dado ese paso adelante que tenían que haber dado a la hora de sacar adelante la situación con la baja de su compañero, que el mérito que tiene Johnny, que tiene mucho, evidentemente. Pues analizado el Club Deportivo Numancia, si te parece, Aarón, vamos a pasar a dar un rápido repaso a lo que ha dado de sí el fin de semana. Empezamos con el balonmano, malas noticias, y es que el balonmano Soria perdió 20-22 ante Puerto Sagunto, un partido que hasta los últimos 5 minutos estaba muy igualado, pero que al final fallar en una superioridad, que pierdes tú el balón, que no llegas ni a tirar ni te la sacan porque te bota el balón en el pie, y luego ya se fueron de 2-3 y al final la calidad del segundo clasificado se impuso. Una pena porque lo que dices tú, estuvo competido hasta prácticamente los últimos 5 o 6 minutillos, y luego yo creo que al final denota un poco quién está arriba y por qué está arriba, ¿no? Pues el saber manejar un poco esos últimos minutos, pues al final hizo que luego, evidentemente, la mano, un poquito vamos a decir un poquito la mayor calidad que puedan tener los jugadores del equipo rival, pues al final hizo que, pues no sé, lo que dices tú, no finalizar, el que pierdo una posesión porque me pega el balón en el pie, pues al final él hace estar el segundo clasificado. Los errores y le pesan más al de abajo que al de arriba. Exactamente, eso es. Tercera federación, buenas noticias, ya que el Almazán ganó 2-1 al Villaralbo, ha ascendido un puesto en la clasificación, es séptimo con 41 puntos, y el Numancia B, que solo
pudo ser capaz de empatar en Becerril a un gol. Es último con 20 puntos. Este Jueves Santo, ante el Colegio de Ciesanos a la 1, en la Ciudad Deportiva, juega el partido que tiene aplazado, pero es que, Aarón, la salvación la tiene a 8 puntos. Se ha puesto, cualquier idioma que hubiese en la Torre de Babel, pues así se ha puesto, ¿no? Sí, Creo sí. que es prácticamente imposible ahora mismo porque es que tenía que haber ganado, es que además Unionistas ganó 0-4 en León contra el filial de la Cultural, sorprendente para mi forma de ver, y la verdad que es una pena, se ha escapado, y la verdad que la temporada de todo el Club Deportivo Numancia, primero y segundo equipo, cuidadito que tela. Sí, sí. En regional preferente, dos noticias buenísimas, una regular y una mala. Si te parece, vamos con las buenas primero, y es que el Calasanz ganó 3-0 al Vibriesca, es líder a 6 puntos del San José, que tiene un partido menos, y ya a 8, nada más y nada menos, del tercer clasificado Internacional Vista Alegre, que no pasó del empate ante el Belorado, y a 9 del Turégano y el Vibriesca. O sea, va a ser una lucha entre Calasanz y San José por ese primer puesto, y es que el San José ganó 1-2 al Villarcayo, remontó, iba ganando el Villarcayo en el 1-0, y el partido aplazado que juega contra la Cebrereña será el Jueves Santo a las 3:30 en San Juan, en Garray. Mucho fútbol va a haber el Jueves Santo. Sí, la verdad que sí, ¿no? Que al final pues hay tantos partidos aplazados que pues, no queda más remedio que intentar recuperarlos en las fechas que se puede. Esas dos grandes noticias, ¿no? De Joder, Calasanz y San José. Mira, pues el Calasanz ahora mismo tiene los 4 últimos clasificados. Creo que la victoria, además una primera parte primorosa que hizo contra el Briviesca, ya le valió perfectamente, ¿no?, para sacar el partido con un 3-0 que además sanea un poquito más, si cabe, pues ese balance de goles a favor y en contra. La verdad que están en un momento los dos buenísimo de forma, porque lo del San José, 8 victorias consecutivas en una categoría como la regional es algo de mucho mérito, y van a estar ahí hasta el final. Creo que tiene mejor calendario el Calasanz porque tiene ahora mismo los 4 últimos, que creo que si no están descendidos ya los 4, pues prácticamente lo van a estar en nada, así que está en su mano. Claro, y el partido clave del jueves, que tiene que sacar los 3 puntos ante la Cebrereña para ponerse a 3, porque si no consigue la victoria, ya más de un partido con el calendario que tiene el Calasanz, se lo dejaría... No, sería prácticamente imposible, ¿no? Y además es que es interesante que el San José consiga la victoria ante la Cebre para echarle una manita también al Golmayo Camaretas, porque el resultado de este fin de semana es malísimo para sus pretensiones de salir de ese primer puesto de fuera de los descendidos, de los que descienden directamente, porque puede haber otro arrastre y podría ser el Golmayo Camaretas. Y es que el Golmayo Camaretas empató a 0 con el Uxama, y los dos equipos que iban por delante de él en la clasificación ganaron. Entonces le ha sacado ahí, le suman 2 puntitos más que el Golmayo Camaretas, y al final pues se tiene que quitar de ese lío, ¿no? Por lo menos una plaza más, con una de las dos que tiene ahí, con una le valdría, pero claro, este partido lo tendría que haber ganado. Lo que pasa es que estos derbis sorianos son muy raros, y todo el mundo se conoce y cuesta más ganarlos para un lado o para otro. Y al final, ya sabes que al final los derbis importa poco la clasificación, importa poco la dinámica que traigas, porque siempre son muy competidos, siempre quieres dar la mejor versión de ti ante pues eso, tu afición o ante el rival que es de tu provincia, ¿no? Pues entonces, la verdad que es complicado. Mira si el Golmayo Camaretas le consiguió arrancar un empate al Calasanz en el José Andrés Diago, ¿no? Sí, pues sí. Al final parece que no, pero pues esos puntos son importantes, y la verdad que el Golmayo Camaretas tiene que intentar salir de esa posición quinta por abajo, porque si no... Esa es la noticia regular, y la mala es que el Uxama ya matemáticamente es equipo de provincial, así que nada, mandarles un fuerte abrazo y que pronto lo podamos ver donde se merece, porque es un histórico tanto de la preferente como la tercera división. Pues sí, una auténtica pena. Bueno, hasta el final ya sabemos que son temporadas, jornadas. Creo que ha sido un equipo que siempre ha disputado las categorías en las que ha estado con muchos jugadores del pueblo. Creo que se merecen todo el respeto, mandarle mucho ánimo, y oye, lo que hoy pues es tristeza
el fútbol te lo puede devolver en poco tiempo con alegrías. Y ya rápidamente, la Liga Provincial, primero y segundo empataron a 2, así que la Balenénica sigue líder con 4 puntos de ventaja y un partido menos ante el Calasanz, así que bueno, más o menos se puede decir que no sé si decidida, pero muy encaminada para el conjunto de Berlanga de Duero está esta Liga Provincial. La verdad que sí, yo creo que ese resultado al final fue ganando todo el partido prácticamente, fue 0-1, empataron a 1 Calasanz, se puso 1-2 de nuevo la Balenénica y al final del partido, quedando 15 minutos, empató el Calasanz para darle un poquito de vida, porque aunque son 4 puntos, pero claro, tiene un partido menos la Baleránica. Y bueno, cuando vayan recuperando los partidos que tienen aplazados, pues al final 4 puntos, quedando lo que queda, se antojan ya bastante muro para poder salvarlo. Y ya por último, y sin irnos de esta competición provincial, este Jueves Santo se juegan los cuartos de final de la Copa Diputación. 4 enfrentamientos, 3 a las 5 de la tarde, Quintana-Bejar, Covaleda Castroviejo y San Esteban Larga, y un poquito más tarde San José Navaleno a las 6:30. Además se juega en San Juan, en Garray, así que van a jugar en hierba natural. Por cierto, mañana hay comisión de deportes en la Diputación Provincial de Soria y mañana, casi con toda probabilidad, se va a conocer ya la sede de donde serán las finales de las Copas Diputaciones, tanto masculina como femenina, como las finales de interpueblos. Fútbol, de frontón y demás deportes. Dime 1x2, bueno, 1x2 no puede ser, porque como es a un partido, se tiene que decidir en el Jueves Santo quién son los semifinalistas. Pero rápidamente ya acabamos. ¿A quién das de favorito o porcentaje de favoritismo? ¿Vale? Lo que quieras. Quintana-Abejar. 70-30. 70-30. Para Quintana. Para Quintana. Covaleda Castroviejo. 60-40 para Covaleda. San Esteban Langa. 50-50. 50-50, ese partido, derbi de la Ribera. 50-50. Y San José Navaleno. Fríamente. Fríamente. Hay que decir que el Navaleno está muy bien y el San José no está tan bien. 60-40. 60-40 para el San José, por el terreno de juego y tal, pero... Bueno, van a jugar en hierba natural, ¿eh? Ya, por eso, es lo que está más acostumbrado en Navaleno. Ya, pero... Es más grande el terreno de juego Un poquito más grande se notará. De San Juan que... Se puede notar, pero 60-40, 55-45, va a estar muy igualado, ¿eh? O sea... ¿Vas a ir? Si puedo, sí. Si no tengo nada que me urja del momento, pues sí, claro, por supuesto que sí. Bueno, pues si te parece, aquí dejamos este remate express de este lunes. El viernes no tendremos antesala porque es fiesta, Viernes Santo, procesión, la larga además. Así que volvemos el sábado a partir de las 4 con esa previa entre el Club Deportivo Numancia y el Oviedo Vetusta. A ver si tiene suerte el conjunto de Ángel Rodríguez y consigue por fin una victoria. Arona y Lagas, pues muchas gracias por estar este lunes, nada, y descansa y feliz Semana Santa. Un placer, como siempre, feliz semana a todos y ánimo a los numantinos, que bueno, vamos a pelear hasta el final. Y lo dicho, nosotros nos despedimos hasta el próximo sábado, así que nada, feliz semana y siempre deportiva.